Hola Mayela, gracias. No sabía si se estaba escuchando el audio. Hola Mayela, gracias. Gracias por decirme que no estaba escuchando. El, el proyecto, como lo estaba mencionando, está relacionado a los proyectos de aula, escuela, comunidad, que esa es la idea básica que les quiero presentar. Entonces, a través de los años hice una recopilación de estos proyectos que quiero que ustedes conozcan. Son más de 10 años de trabajo, que en realidad son muchos proyectos que ya hacemos como profesores, nada más que lo que nos ha hecho falta es vincularlos, esos proyectos, nos hace falta vincularlos con lo que es las materias, vincularlas con lo que es la comunidad. Muchos de ustedes tienen ideas excelentes, simplemente les hace falta aterrizarlos para que tengan impacto a nivel de la sociedad. Entonces, como traté de comentarlo en hace un momento, este primer proyecto lo hicimos en el 2010. Tratamos de vincular la idea del bicentenario y el centenario. Era el bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana. Entonces lo que trataron de hacer los muchachos en aquel momento era mostrar sus habilidades en la expresión así a través del graffiti, y no era nada más una materia de biología, porque en ese entonces la materia de biología estaba vinculada con la materia de historia, con la materia de derecho, también estaba vinculada con la materia de ética. Y con este mural lo que nosotros intentamos fue que los alumnos buscaran la manera de expresarse con con esto del graffiti, pero además que hicieran una especie de homenaje a estos movimientos sociales que estábamos realizando en ese año. Como les traté de comentar hace un rato, eh, los alumnos juntaron el dinero con sus grupos, buscaron dónde comprar la pintura, preparar todas las sustancias, la pintura, las brochas y todo para poder expresar sus ideas en este proyecto, ¿no? Entonces, gracias Mayela, gracias por decirme que tenía un problema con el audio. Este fue un proyecto que realizamos en el 2010. Para el 2011, ya desde hace años yo daba la materia de ecología y de geografía, ya tiene muchos años de eso. Y, y en esas ocasiones, estoy ya mencionando ya hace pues más de 10 años, ya se venía presentando el problema de la escasez de agua. Que, bueno, como todos saben, la materia no se crea, se destruye. Y en el caso del agua, mucha gente dice que el agua se va a acabar. Eso no es verdad. El agua potable es la que ya no vamos a poder disponer tan fácilmente. Ya ustedes lo están viendo con esta sequía y con estos calores. El agua va a dejar de estar disponible para el consumo humano. Va a estar muy contaminada y va a ser difícil. Entonces, en aquellos años, estoy hablando del 2010, 2011, se me, me pareció interesante proponer con los alumnos un proyecto que estaba relacionado con esto, como lo ven ustedes aquí, que dice cosecha de agua de lluvia en la zona habitacional de Valle de Aragón, primera sección. Ahorita encontré este término de la UAC, que bueno, ahorita para la nueva escuela mexicana es lo que se está utilizando. Sin embargo, esos términos de la UAP ya tiene más de 10 años que los hemos venido documentando. En aquel tiempo, estos estudiantes les pedí de favor que hicieran una investigación de cómo podríamos nosotros cosechar agua de lluvia en una zona habitacional que es urbana
y que nos permitiera pues de alguna manera recuperar un poquito de esa agua de lluvia de aquellos años que todavía caía. Ahorita pues ya se hace más complicado que caiga el agua porque bueno, ustedes ya saben del cambio climático. Entonces estuvimos trabajando con ellos. Les pedí hacer diferentes investigaciones. Este archivo que tengo aquí es un archivo en donde ellos, bueno, aquí se ve la fecha, 2011, fue para septiembre de 2011. Ellos y los demás alumnos de la generación lo que estaban haciendo era hacer una investigación sobre la importancia del agua, la situación del agua dulce. Para aquellos años yo ya les empezaba a enseñar a trabajar con estos archivos digitalizados, ya los veníamos trabajando para que no imprimieran los archivos y que solo tuvieran el material digital para obviamente disminuir el impacto ambiental, no tener tantas hojas, y todos me lo mandaban por correo. Bueno, pues aquellos años no estaba tan difundido esta situación de trabajar a distancia y ellos apenas estaban empezando a trabajar con estas cosas. Entonces les pedí el archivo PDF y yo ahí en ese archivo PDF les iba haciendo observaciones, comentarios para que ellos pudieran tenerlo. Aquí mismo hablábamos de las propiedades del agua dulce, el agua y que cómo se podía contaminar, cuáles eran los parámetros de la calidad del agua. Aquí igual les hice algunos comentarios ahí con respecto a la redacción. Este proyecto para aquel tiempo era un anteproyecto que lo estábamos trabajando nosotros, era un anteproyecto. Y la idea era que se empaparan con todo el marco teórico para que después de ahí pudieran ellos empezar a diseñar captadores de agua de lluvia que pudieran ayudarnos a tener pues agua de lluvia disponible para nuestras casas. Estuve buscando en todos mis materiales cómo habíamos instalado esos captadores de agua de lluvia. Lamentablemente no encontré fotos, ya tienen muchos años de esto, pero este proyecto estuvo vinculado también con un proyecto que hicimos de física, que incluso ese proyecto entró a un concurso de ciencias, en donde reutilizamos una bicicleta abandonada, la reparamos, pero en lugar de que tuviera llantas, esa bicicleta le hicimos soporte para hacer una bicicleta fija. Y de ahí lo que hicimos fue que con la bicicleta bombearan el agua de lluvia que estaba en este depósito y la subieran al tinaco para poder trabajar. Lamentablemente no tengo las fotografías, pero fue muy interesante ese proyecto porque reconstruimos toda la bicicleta. También reconstruimos una bomba, que es todo el cabezal de la bomba, obviamente el motor no, pero todo el cabezal para hacer circular el agua. Hicimos todo esa reparación de la bicicleta, de la bomba, para que pudiéramos subir el agua. Me hubiera gustado tener las fotografías. Estuve buscándolas en mis archivos y no las encontré. Pero fue muy interesante ese proyecto, porque esto justamente eso es lo que pide la nueva escuela mexicana con las nuevas materias. Que los alumnos ya no vean las actividades por separado, sino que hagan la vinculación. Eso, por ejemplo, los estuve relacionando mucho. Como es física, estaba involucrada física, biología y química en ese proyecto de captación de agua de lluvia para poderlo presentar. Fueron varios trabajos. También estuve buscando otros proyectos que hicimos. Hace años hicimos un proyecto de pintura a base de baba de nopal. Hicimos también una máquina cortadora de palanquetas, que bueno, lamentablemente no tengo las fotos. También estuvimos trabajando con proyectos de hidroponía
que nos estuvo ayudando el ISSSTE. Ahí cerca del Metro Lindavista hay un centro hidropónico muy importante, ahí en la Ciudad de México, que nos asesoraron, nos apoyaron para todo ese tipo de proyectos. Otro proyecto interesante que también desarrollamos para esto de la Nueva Escuela Mexicana, que les digo, ahorita le llaman así Nueva Escuela Mexicana, pero yo vengo trabajándola hace más de 15 años. Estos proyectos que hicimos como divulgación para que la comunidad conociera los nombres científicos de las especies, cómo podrían ser utilizados esos nombres científicos, y que esa información la gente la pudiera tener y que no matara este tipo de animales, que entendiera cómo cuidarlos. Entonces aquí, por ejemplo, a este equipo le tocó trabajar con animales como lo ven ahí, que son los parientes de las abejas, las hormigas, las avispas, y el nombre científico que a ellos les tocó pues fue Hymenopteros, que son esos animalitos. Aquí lo podemos apreciar en la lámina. Entonces este material se pensó como una monografía para que pudiera ser pegada en los muros de la escuela o en la calle, y que la gente fuera conociendo su taxonomía, cómo es que se nombran, su estructura física, qué es lo que comen, cómo se reproducen, sus características en cuanto a su hábitat, la importancia económica de las abejas, de las hormigas, de las avispas, y también su importancia ecológica, para que a la gente le sirviera esta información. No fueron los únicos, también trabajamos con crustáceos, que a ellos, por ejemplo, pues todo lo que son camarones, langostas, jaivas, diferentes especies relacionadas con los crustáceos, que es un lenguaje que poco utilizan los alumnos. El otro fueron de los equinodermos. A este equipo le tocó trabajar con pepinos de mar, estrellas de mar, erizos, que mucha gente no sabe que el erizo es semejante a la estrella de mar. Uno ve allí en Acapulco que atrapan a los erizos, los cortan y de ahí le dan de comer a los peces, pero mucha gente desconoce la importancia de los erizos y de cómo es que los erizos se vinculan con las estrellas de mar, con unos animalitos que se llaman pepinos de mar, que aquí en la imagen está marcado. Ese proyecto también fue muy interesante. Entonces a varios equipos se les dieron diferentes nombres científicos y no se les explicó lo que significaba cada nombre científico, nada más se les dijo: a ustedes les tocan los nidarios, a ustedes los equinodermos, a ustedes los hymenópteros, y van a hacer difusión de estas especies. Me acuerdo que con este proyecto luego desarrollamos uno que tiene que ver con una pastorela, en donde los alumnos, todo el salón hizo una pastorela y utilizaban única y exclusivamente nombres científicos al presentarlos. Si, por ejemplo, si había una planta de maíz, tenían que decir el nombre científico del maíz, o del burrito, o de una vaca, o de un borrego. No tenían que utilizar los nombres comunes, sino tenían que usar los nombres científicos. Pero para poder hacer eso necesitaban conocer las características de las diferentes especies que les habían tocado. Aquí, por ejemplo, a ellos les tocó, ellos eran también los nidarios, las estrellas de mar, estas eran las medusas. Sí, cómo estaban relacionados. Este proyecto fue también muy interesante porque ese proyecto después se transformó, cuando estuvimos trabajando con los proyectos de aula, escuela, comunidad, en donde los alumnos hicieron
Teatro Guiñol. Hicieron títeres con los diferentes animales que ellos habían investigado y con eso diseñaron una obra de teatro que tuvieron ahí a la mano, el guión, estuvieron explicando con las personas cómo se relacionaban las drogas. Me acuerdo que en aquel tiempo estábamos hablando de las drogas y los diferentes animales sirvieron para representar a los actores. Entonces ellos abordaron el tema de las drogas, de la legalización de las drogas, y fue Teatro Guiñol. Lamentablemente tampoco tengo esas fotografías, porque me acuerdo que ellos habían subido al canal de YouTube, les estoy hablando de hace 10 años, la información. Entonces me voy a dar la tarea de buscarlo. A lo mejor por ahí perdido está esa información del Teatro Guiñol, de las drogas, que pudiera estar ahí en la información para que la puedan tener y se las pueda compartir. Eso del Teatro Guiñol fue interesante porque de ahí se lo compartimos a las personas para que lo conocieran, que eso es lo que busca el proyecto de Aula Escuela Comunidad, que la escuela no se quede con los proyectos nada más ahí en el aula, sino que lo que se hace en el aula impacte en la escuela y que al mismo tiempo tenga relación con la comunidad. Obviamente ahora lo que se busca es que haya relación entre la escuela y probablemente alguna industria o algún centro de investigación, una universidad que nos ayude a concretar ese tipo de proyectos. Igualmente en el 2013 participamos en el proyecto que se llamó Limpiemos México. Entonces los jóvenes se dieron a la tarea de recoger basura, que ese es uno de los proyectos que tiene esta televisora, de recoger basura y de buscar toda esa zona en donde pudiéramos recoger toda esa basura como ustedes lo aprecian aquí. En uno de los planteles en los que trabajo, pues la zona que nos queda más cercana, pues está así, que es atrás de la escuela. Y nos dimos a la tarea de hacer la recolección de materiales. Es un problema porque mucha gente tiene la costumbre de ir a tirar ahí la basura. Entonces nos dimos a la tarea, formamos equipos, elegimos zonas para limpiar ese día, que fue muy complicado recoger toda esa basura porque la comunidad cercana a las vías lo que hace es ir a tirar la basura ahí. Es como un hábito que ellos tienen. Nos organizamos en equipos, nos dividimos a los grupos. Los maestros encargados estuvimos trabajando, salimos con las cuadrillas a hacer la limpieza, iban con las escobas, las bolsas, y los muchachos ya con su material para hacer algo y que pudiera ayudar a todo esto de la recolección y de limpiemos. Ese es justamente el espíritu de los proyectos de Aula Escuela Comunidad, que hagamos algo de la escuela y que ayude a la comunidad. En este caso, pues recogimos muchísimas bolsas de basura. Ya muchos de estos muchachos ya hasta son profesionistas, ya son titulados, que nos ayudaron a participar. Ojalá si ellos llegan a ver este video en alguna ocasión, pues recuerden ese tipo de proyectos y cómo es que nos ayudaron en aquel año. En esa ocasión también se organizó una especie de concurso en donde nos invitaron en el Instituto Moderno Teotihuacán.
fue el maratón del conocimiento, y los alumnos tenían que responder diferentes preguntas de ciencias. Digamos que este proyecto fue más local en donde participaron diferentes escuelas. Cada escuela llevaba un equipo, se les hacían preguntas. Ahí está la persona moderadora del proyecto. En estos botecitos que se alcanzan a ver aquí están las diferentes preguntas. Las preguntas fáciles, las preguntas difíciles de las diferentes áreas de ciencias. Ese es todo el protocolo. Esta es la maestra que nos está explicando las reglas, y a sus pies, no sé si alcancen a ver, hay una especie de dado que ella utilizaba para, pues, elegir el color de la pregunta que les iba a tocar a los alumnos. Y así fueron pasando. Cada equipo tenía unas tarjetitas con letras, y conforme fueron avanzando, los equipos se iban descalificando hasta que, bueno, ya se logró llegar al final. Y ahí, bueno, se nota la entrega de los diplomas y cómo es que se reconoció el esfuerzo de los diferentes equipos. Eso es muy interesante porque a los estudiantes les hacemos ver que lo que aprenden en la escuela tiene un impacto fuera de su plantel. Entonces ahí podemos nosotros salir. Este proyecto ahí quedó. Hubiera sido muy interesante que aparte de este proyecto de demostrar los conocimientos que tienen en ciencias, ellos pudieran trasladar esos conocimientos a otros lados fuera de la escuela. Que justamente con esto quiero mostrarte una pequeña entrevista que los jóvenes hicieron a un doctor. En esta ocasión les pedí que fueran a entrevistar a personas profesionales en el área de salud, porque nosotros en biología lo que siempre hacemos es que tenemos que colaborar con la comunidad. Esa es parte importante del trabajo de la materia. Entonces lo que ellos tenían que hacer era preparar todo un guión de entrevista, hacer todo un trabajo de investigación y presentarlo con las diferentes personas que nos pueden ayudar a explicar de mejor manera, como son los médicos. En este caso, este equipo presentó su trabajo con un médico general especialista. Ellos fueron a hablar, si no mal me acuerdo, del aborto, pero ya también hubo otros equipos en donde hablaron del coito, hablaron de las relaciones sexuales, hablaron del aborto, hablaron de las causas biológicas que tiene la orientación sexual de las personas, que fue diferente temática que cada uno de los equipos. A mí siempre me ha gustado de que los equipos hagan trabajo en favor de la comunidad, que ellos vean que lo que están aprendiendo en la escuela tiene impacto hacia afuera. Pues aquí este equipo se organizaron todos. Cada uno de ellos tenía una función: quién hizo el guión de la entrevista, quién investigó, quién consiguió al médico, quién es el que está realizando la entrevista, como el joven que está ahí en pantalla, quién editó el video. Cada uno de ellos tenía que especificar su función y lo tenían que explicar de esa manera. Fue un proyecto bastante ambicioso también, porque este proyecto no duró un semestre, fueron varios semestres que estuvimos trabajando con psicología, con ética, en donde los muchachos tenían que estar preparados y llevar este material a los centros de salud, a las clínicas, en donde la gente recibe la información. Algunos médicos les pidieron a los muchachos
hablar con los pacientes, con la misma gente que estaba allí en la sala de espera para que pudieran transmitir la información de lo que estaban aprendiendo en la escuela. Fue un proyecto interesante. Si no mal me acuerdo, este proyecto lo hice 5 años seguidos, con diferentes temáticas y diferentes clínicas y diferentes apoyos que fuimos dándole a la comunidad, que eso es lo que resulta interesante. Eso fue para el 2016, entonces si estoy mencionando que duró como 5 años, creo que hasta el 2021 fue este trabajo que fue muy muy importante para la escuela y para los muchachos. También para el 2022, como parte del trabajo de vinculación entre todas las demás materias, en esa ocasión les pedí que trabajaran con un deporte en particular y que ese deporte lo investigaran desde el punto de vista de la física y de los vectores. A mí no me resulta complicado relacionar la biología con cualquier materia. Ustedes saben que la biología pues se vincula con cualquiera. Pero entonces lo que yo estaba buscando en ese momento era que los jóvenes entendieran el deporte desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista físico, con los vectores. Entonces ahí yo les di las indicaciones, como pueden ver aquí en las diapositivas. Estos jóvenes trabajaron con el básquetbol. Hay un poquito de historia del básquetbol. Ahí pusieron fotografías. En la fotografía del medio se ve cómo están trabajando, están tirando, encestando, mejor dicho, para tomar las fotos, porque yo les pedí que ahí tomaran fotografías y que ellos pensaran qué sistema de vectores se podría relacionar con todo ese movimiento del cuerpo. ¿Qué se necesita hacer del cuerpo? Músculos, huesos, articulaciones, todo en ese tiempo. Pero aparte, ¿qué sistema de vectores en física se podría vincular con esto? Entonces ellos estuvieron investigando estos aspectos: fuerza, velocidad, distancia, desplazamiento, trayectoria, rapidez y tiempo. Y ahí lo hablaban del básquetbol y la física. Ellos hicieron esta parte de los vectores y al principio pues se les dijo que lo que iban a considerar era tiro parabólico. Sin embargo, cuando ellos empezaron a trabajar, empezaron bien calculando la velocidad, que es la velocidad inicial, que es lo que se estaba pidiendo, pero después empezaron a tener un conflicto para entender el tiro parabólico y no lograban relacionar los vectores con el tiro parabólico. Ellos estuvieron trabajando el sistema de vectores, pero utilizaron el sistema del teorema de Pitágoras, que ahí es cuando yo tuve que entrar a hacerles el comentario, que eso es lo que implica ahora la nueva escuela mexicana, que el maestro no esté al frente dando la clase, que deje a los alumnos fluir, que deje a los alumnos y que ellos vayan aprendiendo por ensayo y error. Aquí, por ejemplo, ellos utilizaron el sistema de vectores del teorema de Pitágoras en lugar de utilizar el sistema del tiro parabólico. Pero bueno, fue muy interesante lo que ellos estuvieron haciendo, relacionarlo con su entorno, con la vida cotidiana, para que ellos pudieran hacerlo. Y aquí, como les digo, lo vincularon con el teorema de Pitágoras, que bueno, eso les limitó un poco a entender cómo se trabajaba esto del básquetbol y el tiro parabólico al lanzar la pelota. Posteriormente estuve trabajando también con
los alumnos a nivel ya de microscopio, a nivel de laboratorio, con diferentes actividades que les pedí realizar para investigar, por ejemplo, y a ellos recuerdo que les pedí que tenían este proyecto. Era un acróstico. Sí, ya recuerdo que era. Era un acróstico en donde los alumnos tenían que investigar diferentes especies. Este fue para el 2016. Tenían que investigar diferentes especies, checar, reconocerlas ahí en el microscopio, sus propiedades, y después con el nombre científico del ser vivo o las características del ser vivo, ellos tenían que hacer un acróstico que también se iba a difundir a la comunidad, que eso era parte de su información. Entonces ellos tenían que investigar a un ser vivo y con ese ser vivo hacer el acróstico. No sé si ustedes saben que el acróstico es una palabra y cada letra de esa palabra se va acomodando en uno de los renglones, y con esa letra empieza el renglón. Y así fueron. Entonces también les pedí que tenían que presentar a la comunidad. Ellos en aquel tiempo fueron caminando por la escuela, llevaban su lámina y les pedí que tenían que conseguir gente que los quisiera escuchar, que gente de la comunidad que quisiera escuchar la explicación con respecto a este ser vivo que ellos habían trabajado. La lista, como les comento, de proyectos es amplia. Tengo muchos, algunos otros ya los perdí. Perdí fotos, no tengo todas. Ahorita lo que estaba haciendo este semestre pasado, el 2023, esto fue para octubre de 2023, les pedí a los estudiantes que trabajaran con moscas de la fruta y pudieran ellos conocer la taxonomía, la biología de la mosca de la fruta, y después convertir esas moscas de la fruta en harina que pudiera servir para comida de peces. O sea, este proyecto fue a nivel de la escuela. Faltó la difusión hacia la comunidad para que la gente vea la importancia de la mosca de la fruta y que ellos pudieran relacionarlo. Entonces fueron diferentes grupos que fueron pasando a reconocerlo, a explicarlo, que ellos pudieran tener esa información a la mano y que les ayudara a visualizar a la mosquita de la fruta desde otro punto de vista. Entonces básicamente esta pequeña recopilación de trabajos que les hice, de proyectos que les hice, que tengo aquí pues almacenados. No pude recuperar otros. Tengo muchas evidencias de los trabajos que ellos han realizado. Algunas otras las perdí. No, ahorita estaba buscando en mi información para podérselas enseñar ahorita y ustedes tengan ideas. La verdad, estos proyectos de aula, escuela, comunidad sí requiere trabajo, pero es importante de que te des cuenta de que ya no es dar clase como lo hacemos anteriormente. La idea es que nosotros les demos a los jóvenes una idea, una temática en donde ellos puedan demostrar sus habilidades, ellos puedan seguir investigando, y conforme ellos siguen investigando, nosotros podamos presentar toda esa
esa información a la comunidad de que ellos han estado investigando y de que les ha servido todo esto que han aprendido en la escuela. Entonces ya tienes experiencia, compañero maestro, ya tienes experiencia de hacer los trabajos. Solo te hace falta la transversalidad, pero también te hace falta vincularlo con algo de impacto a la comunidad. Entonces, en esta ocasión quise hacer una transmisión otra vez en vivo, porque hace mucho que no hacía las transmisiones en vivo y estoy recordando cómo se hace, porque bueno, dejé de hacerlas. Y quise aprovechar este momento para compartirte estas ideas del proyecto de Aula Escuela Comunidad, que yo a través de los años he venido realizando y he venido perfeccionando. Espero que esta información te sirva y te ayude a mejorar tus habilidades. Cualquier duda, por favor, puedes ponerte conmigo a través de mi Twitter o de mi página web. Aquí en la descripción del video pues te dejo mis enlaces. Ahí mismo te coloco otros muchos ejemplos que tengo de cómo dar clases a través de progresiones, del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Yo lo que he tratado siempre es de compartirte mi experiencia. No me gusta tanto la parte teórica, me gusta más bien la parte práctica, que eso es lo que yo estoy buscando siempre. Entonces, en estos videos que te comento, ahí están en mi canal, tú podrías checarlos, y si tienes alguna aportación, algún comentario, algo que sirva para mejorar esta manera de trabajar con los grupos, pues te lo voy a agradecer muchísimo. Entonces, no me queda nada más que agradecerte el tiempo que te das para ver este video, y si estamos en lo correcto, pues podemos comunicarlo en cualquier momento a través de las redes sociales. Que estés muy bien y te mando un saludo. Muchas gracias.